todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar uno de los protectores solares que es considerado de los mejores de Avène. Y es que me habéis estado pidiendo muchísimo que analice tanto más protectores solares como también protectores de esta marca. Y es que esta marca la podemos encontrar en farmacias, pero también en muchos establecimientos. Así que me parecía muy interesante que conozcamos en profundidad todo lo que puede ofrecernos este producto. Vamos a ver bien qué filtros solares contiene y qué estatus tienen en la ECA, en la European Chemicals Agency. Y vamos a ver también una valoración de la relación calidad-precio para ver si viendo todo este listado de ingredientes, los filtros que contiene y veamos el precio, veamos justamente un cómputo global de si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, lo primero que nos encontramos en el etiquetado de este protector solar es su factor de protección solar, que es un factor de protección solar de 50, un alto factor de protección solar que iremos cuando veamos en el listado de ingredientes si realmente la cantidad de filtros que contiene son suficientes para darnos esta alta protección frente a la radiación ultravioleta. Añadido a esto también nos dice que se adaptaría mucho mejor a aquellas pieles más bien secas y sensibles. Cuando nos enfrentamos frente a cualquier cosmético que está un poquito formulado para pieles secas y sensibles, suele tener una fórmula algo más rica, algo más densa. Esto quiere decir que para aquellas personas que tengáis las pieles mixtas a grasas, podéis sentir que esta fórmula resulta algo pesada en vuestra piel. Nos dice además que no es comedogénica, que tampoco nos va a dejar este acabado blanquecino en nuestra piel, que veremos si realmente es así cuando vayamos al listado de ingredientes. Y también nos habla de algunas cositas algo más interesantes, algo más diferenciadoras con respecto a otros protectores solares. Y es que nos dice que contiene muchos activos que nos van a ayudar a dejar nuestra piel más aterciopelada, es decir, que vamos a tener emolientes que nos van a ayudar a suavizar bien nuestra piel, a mantenerla también bien hidratada, buenos humectantes y que nos puede ayudar para servir como una base antes del maquillaje. Nos va a dejar bien nuestra piel para poder aplicar el maquillaje encima. Y bien, esto sería un poquito lo más importante que encontramos en el etiquetado, lo que deberíamos de resaltar un poquito como más interesante, que nos va a ayudar bien a cuando vayamos al listado de ingredientes a saber qué debemos de buscar. En cuanto al modo de uso, este producto lo tendríamos que utilizar como cualquier otro protector. Siempre que vayamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, deberíamos aplicarlo entre 20 y 30 minutos antes de estar expuestos y reaplicarlo aproximadamente cada 2 horas. Al ser resistente al agua, es cierto que no se retiraría con agua, pero tenemos que tener en cuenta esta reaplicación cada 2 horas. Y bien, con toda esta información nos vamos a ir al listado de ingredientes y vamos a ver todos los ingredientes que contiene, que tiene 23 ingredientes en total, que tengo que decir que me ha gustado bastante no encontrar una gran cantidad de ingredientes, porque si bien es cierto que muchísimos protectores solares contienen unos listados muy largos, y es verdad que no contiene un listado excesivamente largo para ser un protector solar, y tenemos también que tener algo en cuenta. En el etiquetado venía resaltado que no contiene perfumantes, también un poquito haciendo alusión así a que sería apto para estas pieles sensibles. Así que también veremos ahora cuando veamos el listado de ingredientes si contiene algún tipo de perfumante o algún otro activo que pueda causar algún tipo de irritación, etcétera, en aquellas pieles más sensibles. En primer lugar nos encontraríamos el agua termal de Avène. Es bastante común que en todos los productos de Avène tengamos en primer lugar este agua y a continuación encontraríamos un emoliente. Los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel. En este caso, este emoliente también puede actuar como agente antimicrobiano en protectores solares, pero su propiedad fundamental, su objetivo fundamental va a ser aportar justamente este tacto sedoso, aterciopelado que nos indicaba justamente en el etiquetado, y por eso lo encontramos tan arriba en el listado de ingredientes, actuando así como un emoliente, suavizando nuestra piel. A continuación encontramos los primeros filtros que nos encontramos en esta composición y voy a intentar agruparlos todos juntos para que lo veamos un poquito más rápido. Y es que tenemos 4 filtros ultravioleta químicos en la composición de este producto, que nos encontraríamos en el número 3, en el número 4, en el número 7 y en el número 9. Lo más importante de esto es que ninguno de ellos se está evaluando actualmente en la ECA, tanto la seguridad, toxicidad, si es un posible disruptor endocrino, etc. Ninguno de ellos se está evaluando actualmente. Están regulados, tienen unos porcentajes máximos que se pueden utilizar, pero no supone ningún tipo de problema, no está siendo evaluada ni su seguridad, ni una posible toxicidad, ni que sean bioacumulativos, etc. Esto es lo que más me ha gustado, porque además de encontrar 4 protectores, 4 filtros que nos van a ayudar justamente con este SPF que hemos visto de 50, así que vamos a tener una alta protección frente a la radiación ultravioleta.
Lo más interesante justamente es que ninguno de ellos se está evaluando actualmente, es algo que me ha gustado muchísimo y como estamos viendo los estamos encontrando en los primeros lugares del listado de ingredientes, los tenemos en una alta proporción y sí que vamos a conseguir esta protección tan alta que venía indicada en el etiquetado. Bien, en el número 5 tendríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante que se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Y a continuación encontraríamos el almidón de arroz. Este es muy importante, es un sustitutivo del talco que se utiliza en muchísimos de nuestros cosméticos porque nos va a ayudar justamente a controlar un poquito todo el tema del sebo, etc. Pero en este caso también juega un papel fundamental. Y es que además de proporcionar este tacto suave, sedoso, aterciopelado que también venía indicado en el etiquetado, además de tener también esta propiedad, se encarga de aportar un poco este efecto mate, intentar prevenir y mantener a raya un poquito estos brillitos que en muchas ocasiones muchos protectores solares nos dejan la piel con algo de brillos, etc. Y este activo se va a encargar de mantener un poquito a raya esto y que nuestro efecto en nuestra piel se vea un poquito un efecto mate. Del número 10 en adelante no me quiero detener en ingrediente que conozcamos todas las propiedades, pero fundamentalmente encontramos muchos emolientes para hacer justamente alusión a que quede nuestra piel bien suave, que tengamos este tacto aterciopelado, como decía. También tenemos emulsionantes que, como ya sabemos, los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación y podremos preguntarnos, bueno, ¿y si incluye agua, dónde están estos aceites para justamente tener estos emulsionantes? Pues es que es cierto que también contiene en su composición algún aceite esterificado que nos va a aportar también esta hidratación, nos va a actuar también como emoliente y justamente por eso necesitamos estos emulsionantes para que sea estable en la formulación. Dicho esto, decir que también encontraríamos un conservante y también tendríamos un tinte mineral. Esto simplemente para todas aquellas personas que tengáis a lo mejor especial sensibilidad a los tintes, etc. Mirad bien qué tinte es por si acaso tuvierais especial sensibilidad o especial irritabilidad por este en concreto. Pero como estamos viendo su formulación, que acabaría aquí, realmente no contiene ningún perfumante y los activos que contiene son activos que tienen muy poca capacidad irritativa, así que únicamente para aquellas personas que sí que tengáis especial sensibilidad a alguno de los activos en concreto no tendríais que tener ningún tipo de problema. Por lo tanto, en cuanto a que se adapte bien a pieles sensibles, sí que sería cierto. En cuanto a que se adapte bien a pieles más secas, sí que estamos viendo muchos activos que tienen esta acción humectante, emoliente, hemos encontrado también algún aceite esterificado, pero sí que recordemos lo que he comentado antes. Realmente la textura de esta crema es una textura algo más pesada, que sí que es cierto que para aquellas pieles más bien mixtas y grasas, a pesar de contener el almidón de arroz, sí que pueden sentir un poco que queda algo pesada en su piel. Es cierto que se mantendría a raya un poquito estos brillitos, pero sí que es verdad que quedaría algo pesada, sentiríais que tarda mucho en absorberse, etc. Y bien, ya que ya hemos conocido todo su listado de ingredientes, hemos visto toda la información de su etiquetado que sí que se corresponde con el listado de ingredientes y las propiedades de los activos, vamos a ver el precio para ver si realmente vale la pena. Y es que esta crema cuesta entre 10 a 15 euros de máximo, lo he visto, por 50 mililitros de capacidad. Y aquí sí que haciendo un poquito el balance de la relación calidad-precio, sí que tengo que decir que me parece que aunque el precio no es malo, únicamente tenemos 50 mililitros. Y es cierto que la crema únicamente va a ser utilizada para el rostro, pero contando que estamos de cara al verano y que tenemos que reutilizarlo cada 2 horas, sí que es cierto que el precio es algo elevado. Si lo encontramos por 10 euros, 12 euros, a lo mejor no estaría mal, pero si empezamos a encontrarlo por 15 o incluso más, sí que me parecía un precio algo elevado. Sí que tengo que decir que su formulación me ha gustado muchísimo, los filtros solares que contienen me han gustado también muchísimo y sí que es cierto que el hecho de estar aplicando este almidón de arroz para controlar un poquito también los brillos, etcétera, me ha parecido un toque algo diferenciador con otros tipos de cosméticos, con otro tipo de protectores y sí que me parece que puede ser algo más atractivo, ya que es cierto que muchas personas sí que me indicáis que vuestra piel queda algo con más brillos, etcétera, cuando utilizáis protectores solares y que es algo que no os gusta, así que es algo que me ha gustado que incluyera en la formulación de este producto. Añadido a esto, sí que tengo que decir que el hecho de que no contenga perfumantes y que no contenga ingredientes que puedan ocasionar algún tipo de irritación, etcétera, en las pieles más sensibles, le da un plus. Y es que así, haciendo el balance global, realmente me parece que tiene una formulación muy buena, que puede valer bastante la pena. Sí que es cierto que dependerá mucho el rango del precio en el que lo encontremos, pero realmente es un muy buen producto y tengo que decir que habiendo visto muchos protectores solares de Avène, es de los mejores que he visto hasta la fecha. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya conocíais este producto, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado y si probáis otros productos de Avène, si los habéis utilizado, qué tal os han funcionado. ¿Os gustaría que analizara más productos de esta marca? Y si os gustaría que analizara más productos, ¿cuál os gustaría? Dejádmelo todo aquí
en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!